años no declaraba a esa persona como criminal. Sin embargo, hoy en día lo hace. ¿Y qué más puede hacer el mundo sino ver cómo este poder cambia las leyes y el inmigrante ahora es un criminal? Y es que, ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Que el pueblo de Dios es inmigrante y que la descendencia de Jacob fue inmigrante en Egipto y que no eran criminales, sino todo lo contrario. Era el faraón quien los tenía esclavizados y a faraón le convenía tener a esos esclavos porque era mano de obra barata, pero al mismo tiempo los trataba como criminales, como si fueran sus prisioneros. Y esto se repite hoy en día al pie de la letra. Estados Unidos hace esto, que empieza a hablar como el faraón de Egipto, el gran dragón. Y ahora esta nación habla como dragón y decreta que los inmigrantes son criminales, de manera de que ni legaliza a los que ya están naturalizados en Estados Unidos y al mismo tiempo trata como criminales a los que recién llegan. Es tremendo. De esta manera mantiene a estas personas esclavizadas en esa nación y reciben un salario desigual, que no es similar al que recibiría un ciudadano estadounidense. Entonces uno supone que una nación cristiana debería tratar igualmente a todos sus habitantes, porque todos somos iguales ante la ley, pues ese es un principio cristiano. Sin embargo, Estados Unidos aparenta ser cristiano, pero ahora es un dragón, hermanos. Volvemos a la familia draconiana porque los gobernantes de Estados Unidos están rodeados por líderes religiosos. Ellos deberían advertir, deberían decirle a Donald Trump: lo que estás haciendo no es correcto. Mira que no puedes ahora decir que un inmigrante es criminal cuando hace 5 o 10 años o toda la vida jamás un inmigrante había sido visto como criminal, sobre todo cuando Estados Unidos es una nación que es hecha por inmigrantes. Entonces vemos, hermanos, que la familia draconiana se empieza a establecer de una manera tan exacta que la Iglesia Católica tiene una orden secreta llamada la Orden del Dragón. ¿No es impresionante cómo todo está a plena vista? Es que inclusive tienen una orden llamada Orden del Dragón que supuestamente fue establecida para defender el cristianismo a punta de bala o a punta de espada como en aquellas épocas. Algo totalmente anticristiano, sino más bien draconiano. Hermanos, ¿acaso nos olvidamos de ese telescopio que tiene el Vaticano en Tucson, Arizona, llamado Lucifer? Es tremendo. Ahora volviendo al tema de Stargate, siendo este Stargate un portal, uno podría decir también que es como una matriz, donde son engendrados los hijos de la familia draconiana, que son los hijos de la bestia, los hijos del Papa de Roma, que son engendrados por medio de la imagen de la bestia, y que va a llegar un punto en que van a tener su ADN totalmente modificado. La pregunta es: ¿cuándo será ese momento? No olvidemos en qué nación se ha descubierto la tecnología para modificar la genética del ser humano, y es en Estados Unidos. No solo fue en Estados Unidos que se descifró el genoma humano, sino que es ahí donde se inventó la tecnología llamada CRISPR-Cas9, que puede modificar el genoma humano. Ahí, en Estados Unidos. Por eso este tema se pone muy interesante, porque vemos que ninguna religión cristiana acepta o reconoce que en los días de Noé hubo modificación genética. ¿Será por eso que no pueden explicarle al presidente Trump que ese proyecto Stargate, que pretende recopilar el ADN de cada ser humano, no es un proyecto cristiano, porque nos revela la modificación genética y es algo que, pues, según la palabra de Dios, es una señal del fin del mundo? No es una señal de que vamos a una era dorada, es una señal de que hemos llegado al fin del fin.
Leamos en Génesis capítulo 6, versículo 2 al 4, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Miremos, hermanos, que es curioso que no hay una sola iglesia cristiana que acepte que en este pasaje se está hablando de modificación genética y de un cruce que existió entre la relación o unión de ángeles caídos con mujeres para formar una familia draconiana, porque es una unión perversa entre demonios y mujeres de la familia humana que luego procrearon a titanes, que son seres humanos con mayores capacidades. Dice la palabra, hombres valientes desde la antigüedad fueron varones de renombre, es decir, personas con habilidades superiores que los seres humanos del común, y que por eso se convierten en varones de renombre. Y eso no quiere decir que eran personas honorables y buenas, obedientes a los mandamientos de Dios, sino que eran los poderosos, los fuertes, los Goliaths, los gigantes en estatura y en inteligencia, los que tienen mayor capacidad de oratoria y que por eso tienen una ventaja superior que otros seres humanos. Por eso la palabra los llama varones de renombre o grandes hombres. Recuerdan, hermanos, que la palabra nos revelaba que Simón el mago era un gran hombre. Es decir, Simón el mago era un varón de renombre. ¡Wow, hermanos! Nada es coincidencia. Veamos cómo la palabra de Dios nos revela todo lo que ocurre en este mundo. Sin embargo, es curioso que las religiones cristianas no quieran aceptar que sí hubo modificación genética en el mundo antediluviano. Inclusive la iglesia adventista fervientemente niega que ocurrió este cruce entre ángeles caídos y mujeres de la familia humana en los tiempos de Noé, y que luego, como pues se podía ver que sí se podía dar un cruce genético, eso llevó a los moradores del mundo antediluviano a tratar de seguir buscando cruces genéticos para poder desarrollar y aumentar las habilidades y capacidades del ser humano. Sin embargo, Ecusatón les ha venido advirtiendo desde hace más de 8 años de que así fue como ocurrió la historia, porque lo podemos leer con nuestros propios ojos, de cómo hay un cruce genético entre ángeles caídos y mujeres, y que luego sigue una modificación genética que lleva a la corrupción de la carne humana. Es tremendo. Y por eso nosotros pudimos escapar del bautismo negro en el 2020, porque pudimos ver claramente que se buscaba la modificación genética del ser humano a través de un ARN mensajero. Plop. Ahora estamos aquí en el 2025 y muchos pensaban que esto ya había quedado en el pasado, como que las palabras de Ecusatón se habían vuelto letra muerta, y estamos de vuelta aquí en el 2025 y vemos de nuevo un proyecto que dice que será majestuoso, cuyo objetivo será apropiarse de tu ADN. ¿Y para qué lo querrán, verdad, hermanos? Pues ellos mismos lo han dicho. Quieren modificar tu ADN para hacerte libre de cánceres y tumores. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Ay, hermanos, es hermoso. No, ¿verdad? Sabemos que ellos quieren hacer otras cosas con nuestro ADN. Entonces, hermanos, viene otra vez la modificación genética y vamos de vuelta otra vez con el anuncio de ese proyecto titulado Stargate, y estamos en los días de Noé otra vez. Porque alguien dirá, no, que estábamos en los días de Noé, mira.
Pues ya dejaron el tema del ARN mensajero, ahí lo tienes, otra vez están con ese tema. No lo sueltan, hermanos, vuelve y juega. Tal y como dijo Jesús, que su segunda venida sería como en los días de Noé. Recordemos las palabras de Jesús al inicio de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miremos entonces, hermanos, que la estructura genética del ser humano es sagrada. ¿Ok? Porque es hecha a la imagen y semejanza de Dios. Aunque el demonio de alguna manera tergiversó el ADN humano para mantenerlo esclavizado al pecado, aún el ser humano no es hijo del demonio. Es decir, no somos de la familia draconiana. Solamente el ser humano es esclavo del demonio, esclavo del pecado, pero no es hijo del pecado. Es decir, el ser humano viola la ley de Dios por tendencia natural, porque fue esclavizado a la carne pecadora, pero podemos reconocer que lo que hacemos está mal. El ser humano tiene una conciencia, y esa conciencia le revela su mal forma de actuar. Esto es lo que nos hace humanos, es la familia humana. Y por eso podemos ser liberados de la esclavitud del pecado, porque tenemos una conciencia que nos reprende cuando actuamos mal. Y entonces, por eso, el ADN del ser humano puede ser restaurado por Dios a la imagen y semejanza de Dios, así como nos hizo en la creación. Y esta restauración genética fue la que vimos ocurrir con Jesús. Es decir, Jesús nos revela el camino a la restauración genética. Jesús pasó de ser un ser humano esclavizado por la carne y la sangre pecadora, aunque no vencido por ella porque él nunca pecó, pero sí esclavizado a ella porque su carne lo inducía al pecado. Sin embargo, luego Jesús resucita, ya no con carne pecadora, sino ahora con cuerpo glorioso. Es decir, que Jesús ya no tiene necesidad de sangre y ya no tiene carne. Pero hablando de carne pecadora, que es la carne de Adán. Ahora la carne de Jesús es divina, es un cuerpo glorioso. Y por eso entendemos que el ser humano no resucita como fantasma, resucita en cuerpo humano, pero con carne gloriosa. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Por esto te digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Miremos entonces que cuando Jesús resucita, Él sigue reteniendo su cuerpo humano. Jesús sigue siendo de carne y hueso. Sin embargo, no tiene carne pecadora. Jesús tampoco es un fantasma. Jesús es un ser humano, pero restaurado a la imagen y semejanza de Dios. Leamos en Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Las palabras de Jesús son tremendas, porque uno dice, ¿acaso un fantasma camina? Pero Jesús